Sí, me siento seguro hasta donde yo sé. Vivimos en un mundo peligroso y eso me inquieta a veces. Pero lo más importante es que me encuentro bien y me considero una persona afortunada. A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y se asocie a mi nombre, como pienso que mucha gente lo hace. En aquella época mi única inquietud era seguir vivo hasta que la historia pudiera ser contada por alguien. Me tomó varios días adoptar la decisión de compilar los datos que estaban a mi alcance del despacho Mossack Fonseca. Me sentía como si estuviera mirando a través del cañón de una pistola cargada, pero al mismo tiempo sentía que tenía que hacerlo. Cuando me puse en contacto con ustedes no tenía ni idea de lo que iba a pasar o si ustedes iban siquiera a responder. Mantuve correspondencia con muchos periodistas que no mostraron interés, incluidos reporteros de The New York Times y The Wall Street Journal. Por su parte, Wikileaks ni siquiera se molestó en contestar cuando les escribí más tarde. Lo recuerdo como cualquier otro domingo. Comí con unos amigos y me dejó pasmado que Edward Snowden se mostrara emocionado comentando el proyecto en Twitter. Recuerdo cómo miles de posts iban circulando de un sitio para otro en las redes sociales. Nunca había visto nada similar. Se trataba literalmente de una explosión informativa. La gente con la que estaba aquel día se puso a hablar del asunto tan pronto como lo conocieron. Hice todo lo que estaba en mi mano por disimular y hacer como si fuera la primera vez que oía hablar del tema. De vez en cuando he pensado en Mark Felt y los riesgos que él afrontó. El tipo de riesgos que yo asumo son diferentes a los suyos. Es posible que tenga que esperar hasta que me encuentre en el lecho de muerte. Los Panama Papers involucran a tantas organizaciones criminales transnacionales, algunas de ellas vinculadas a gobiernos, que es difícil imaginar cuán seguro sería para mí revelar mi identidad. Al comienzo, Felt tuvo que preocuparse por Richard Nixon y sus cómplices. Nixon dimitió 2 años después de que estallara el escándalo. Su dimisión le quitó todo el poder. Sin embargo, en mi caso, incluso si transcurren 50 años, las organizaciones que me inquietan seguirán existiendo. Tras la publicación, se lo conté solo a algunas personas, de las que más quiero. En estos 6 años ha habido ocasiones en las que he estado tentado a hablar alto y claro. En cada uno de esos momentos es como si el mundo se estuviera escorando más y más, hasta estar cerca de hundirse. De modo que la necesidad de intervenir me ha parecido cada vez más urgente para evitar la catástrofe. Al mismo tiempo, sin embargo, he tenido que poner en la balanza diversos factores. En primer lugar, por supuesto, garantizar la propia seguridad física y la de mi familia. Además está el hecho de que el mundo es un lugar enorme con una cacofonía de voces, todas ellas intentando que su punto de vista se entienda. Quería que mis palabras cobraran un sentido y que no se perdieran tras el siguiente tuit de Donald Trump. En 2016 escribí en un manifiesto sobre mi miedo a algo que ya estaba observando. Una grave situación de inestabilidad podría estar justo a la vuelta de la esquina. Mucho me temo que esa inestabilidad finalmente ha llegado. Al ascenso global del fascismo y el autoritarismo, desde China a Rusia, pasando por Brasil y Filipinas, pero muy especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos ha cometido errores terribles a lo largo de su historia, pero también ha servido como una fuerza de equilibrio para contrarrestar la influencia de los peores regímenes absolutistas cuando más se necesitaba. Ese equilibrio ha dejado de existir. Sí, fui yo. Desde el principio quería trabajar con autoridades gubernamentales porque me parecía obvio que era necesario para iniciar investigaciones por los delitos descritos en los Panama Papers.
Más que ningún otro gobierno, el alemán me aseguró que garantizaría la seguridad de mi familia y la mía propia. Pasado un tiempo, llegamos a alcanzar un acuerdo que parecía justo. Desafortunadamente, poco después el gobierno alemán violó ese pacto. A mi entender, eso puso en riesgo mi vida. Siento decir que no recomiendo a nadie que confíe en las garantías que ofrece el Estado alemán. Hubo tres problemas fundamentales. En primer lugar, sentí que una vez que la Oficina Federal de Investigación Criminal obtuvo los datos, me dejaron solo y no me procuraron ningún tipo de protección. Esa desprotección era imprudente porque la amenaza sobre mi seguridad, lejos de menguar, se acrecentaba con el tiempo. Poco tiempo después, y a plena luz del día, hubo un asesinato en Berlín que se vinculó a una operación del Servicio Federal de Seguridad ruso. Podría haber sido yo la víctima. Segundo, el gobierno alemán no cumplió con el acuerdo económico, lo que me provocó más problemas que pusieron en riesgo mi seguridad. En tercer lugar, la Oficina de Investigación Criminal ha desaprovechado constantemente la oportunidad de analizar datos del mundo offshore, más allá de los Panama Papers, lo que es realmente escandaloso. Quiero ser justo con ellos. Me ofrecieron unas pequeñas medidas de seguridad, pero este es el tipo de situación en el que un solo error produce consecuencias desastrosas e irreversibles. Por una serie de razones, nunca me sentí cómodo con su planteamiento general, especialmente según iba pasando el tiempo. Si de verdad el gobierno alemán hubiera apreciado la relevancia de los Panama Papers, estoy seguro de que habrían manejado la situación de modo diferente. Solo puedo decir que no cumplieron con el acuerdo económico que habíamos pactado. Por desgracia, los gobiernos de Alemania y Estados Unidos nunca han mostrado un especial interés por los Panama Papers. Sus investigaciones se centran en los yates. Francamente, los yates no son importantes más allá de su valor simbólico. Las sociedades offshore y los trusts o fideicomisos sí importan de verdad. Las sanciones son una buena herramienta, pero hay otras. Por ejemplo, Estados Unidos podría hacer redadas policiales en las oficinas de los facilitadores de sociedades offshore que actúan en su territorio para mandar el mensaje de que este tipo de actividades ya no es admisible. Sería fácil para ellos hacerlo, pero no ha ocurrido. Creo que durante mucho tiempo Occidente vio a Vladimir Putin como un incordio, pero solo como alguien molesto al que se podía tener bajo control mediante incentivos económicos. Es cierto que desenmarañar los enigmas del mundo offshore exigiría un esfuerzo extraordinario, una especie de proyecto Manhattan contemporáneo. La capacidad computacional para llevarlo a cabo existe. La cuestión es si existe la voluntad política para hacerlo. No veo ninguna evidencia de que la haya. Al requisito necesario de contar con una buena dosis de valentía hay que sumarle que se debe disfrutar de cierto grado de libertad para convertirse en un denunciante. Es necesario que alguien tenga la voluntad de escuchar y que haya cierto deseo de cambiar las cosas. Aparte del hecho de que Putin asesina y encarcela a los valientes, es muy difícil disfrutar de ese tipo de libertad en un lugar como Rusia. Snowden es solo una pieza del rompecabezas en la guerra de desinformación que Rusia lleva practicando contra Estados Unidos durante la mayor parte del último siglo. Si la inteligencia estadounidense tiene pruebas acusatorias contra él, que las haga públicas y así todos podremos verlas. Si no las tiene, el presidente Biden debería perdonarlo y permitir su vuelta a casa. Así de simple. Me siento gratamente asombrado por el resultado de los Panama Papers. Lo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación logró no tiene precedentes. Me siento extremadamente feliz, incluso orgulloso, de que se hayan acometido grandes reformas legislativas gracias a los Panama Papers.
El hecho de que después haya habido colaboraciones periodísticas en una escala similar también es un triunfo. Tristemente, no es suficiente. Nunca pensé que publicar los datos de un despacho de abogados fuera a resolver la corrupción en el mundo, y mucho menos cambiar la naturaleza humana. Pero los políticos deberían actuar. Necesitamos que las informaciones de los registros mercantiles sean públicas y accesibles en todas las jurisdicciones, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Anguila, pasando por Seychelles, Labuan o Delaware. Ahora mismo, sin respirar más. Y si oís cierta resistencia a hacerlo, entonces estás oyendo a un político que debería dejar su cargo. Todavía quedan muchas historias que contar. Una que me viene a la mente es la de un trust que firma cheques en papel color amarillo y que fue creado por un despacho de abogados colombianos para el beneficio de un cártel de narcotraficantes. En las operaciones de esa estructura offshore colabora un banco estadounidense que permitió el uso directo de su cuenta corresponsal en un banco de Panamá. Los nombres de los receptores de los cheques se escribían con máquina de escribir. Nos quedaríamos cortos si calificáramos esas operaciones como inhabituales. Perfectamente podrían haber emitido cheques con una señal de alarma roja y no habría pasado nada tampoco. Me considero increíblemente afortunado porque todo haya funcionado bien, aún sabiendo que nada es perfecto. Mantenerme en el anonimato tiene el beneficio obvio de que garantiza relativamente mi seguridad, aunque también tiene un coste. No me ha sido posible sacar a la luz pública la filtración del mismo modo que lo hizo Edward Snowden, cuando reveló las intervenciones telefónicas de la Agencia de Seguridad Nacional. Por supuesto, hasta cierto punto él lo ha pagado con su falta de libertad. Siempre hay contrapartidas. Aunque quizás sea excepcional, diría que lo más importante es que mi caso ejemplifica cómo es posible marcar la diferencia y aún así seguir llevando una buena vida. Pero exige mucho esfuerzo y un montón de suerte, ir un paso por delante del resto. Les diría que contar la verdad sobre asuntos sensibles nunca resulta fácil. Un factor infravalorado es lo difícil que es mantener la cabeza fría, tanto si estás hablando con periodistas o con autoridades gubernamentales. Estarte preparando para que todo se mueva lentamente. Es fundamental respirar hondo y encontrar otras cosas en las que pensar de vez en cuando. Sí, sin pestañear.